Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este martes 9 de julio del año 2024 en esta reflexión del equipo pastoral de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Yo soy el pastor Arturo Muro. Cada día tendremos una palabra o mensaje relacionado al mensaje del domingo pasado. En este caso, un domingo de nuestra serie Consejos Bíblicos para la Vida, basado sobre el libro de Proverbios, con el título Bendice a tus hijos, que esperamos que sea de bendición para su vida. Hay muchas maneras de bendecir a nuestros hijos, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras acciones. Muchas maneras por las cuales podemos asegurar que sus vidas sean bendecidas con el propósito que tengan una mejor vida, que esa vida sea agradable a Dios y de bendición a los demás. Una de estas bendiciones o una de las maneras que podemos bendecir a nuestros hijos se encuentra en Proverbios 22:6. Uno de los versículos más citados y más conocidos del libro de Proverbios, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Seguramente has escuchado este versículo en tu iglesia predicado o explicado o leído. Este proverbio o dicho es una sola declaración en donde la segunda parte o la segunda línea del versículo es una consecuencia de la primera línea o la primera parte del versículo. Nueva Traducción Viviente lo traduce en esta manera: dirige a tus hijos por el camino correcto. Esa es la declaración y la consecuencia natural, y cuando sean mayores no lo abandonarán. El significado de la primera parte del versículo puede traducirse de varias maneras. Dedicar el niño a Dios, preparar al hijo para sus responsabilidades futuras, ejercitar o instruir al niño para edad adulta y otras semejantes. Porque el versículo 6 expresa la importancia de educar a los niños en sus años formativos, antes que sea muy tarde. La expresión en su camino es literalmente según su camino, es decir, sus actitudes o inclinaciones, pero es probable que el sabio, aquí, en este caso el rey Salomón, se esté refiriendo principalmente o primordialmente a la educación moral y espiritual, pero no limitada a ella. Lo primero que quisiera decir acerca de este versículo es que es un principio de vida, no una promesa incondicional de Dios. Eso es la naturaleza de un proverbio. Es un recurso literario de la poesía hebraica por medio del cual se establece una verdad general aplicada a una situación específica. Muchos de los proverbios no son garantías absolutas, pues expresan verdades que necesariamente están condicionadas por las circunstancias que les rodean o las personas involucradas. A pesar de que los proverbios son por lo general y usualmente ciertos, en la mayoría de situaciones se pueden destacar algunas excepciones ocasionales. Eso puede ser resultado de la voluntad propia, de la desobediencia deliberada de un individuo que escoge seguir su propio camino, o el del necio que escoge otro camino que no sea el camino de la sabiduría. Al hacer eso, es responsable de su decisión. Padre, no se culpen si usted ha hecho todo lo posible para educar a su hijo, para instruirle, y su hijo se aparta del camino. Sigue orando por él, no se dé por vencido, pero no es tu culpa. El hijo puede tomar decisiones propias. Sería tu culpa si fuiste negligente y no le instruiste en el camino en su niñez. Sin embargo, por lo general es verdad que la mayoría de los hijos que han sido criados en hogares cristianos bajo la influencia de padres que les enseñan y viven bajo las normas de Dios, siguen esa instrucción cuando se convierten en adultos hacia la vejez. Estas palabras son sumamente confortadoras para los padres fieles y piadosos. Sin embargo, no se deben interpretar como una garantía absoluta. El ambiente solamente no salvará a nuestros hijos.
Para hacer posible su salvación, es necesario también el ejercicio de la libre elección por parte de ellos a fin de recibir la gracia siempre disponible de Dios. Eso es, si sembramos una instrucción correcta como padres en la vida de nuestros hijos, cuando son niños, les damos una mayor probabilidad y seguridad de que no se aparten del camino, y si se apartan del camino, que regresen al camino cuando sean ya mayores. Por el otro lado, si no le damos esta instrucción en su niñez, es mucho mayor la probabilidad que no sigan el camino correcto cuando crezcan y que no regresen al camino cuando ya sean más grandes. Es curioso que en muchos casos que he visto a través de los años, que a pesar de que en una etapa de vida algunos niños que fueron instruidos correctamente por los papás se desviaron del camino, ya de adultos, por ese camino correcto que fue instruido desde la niñez, más tarde en la vida regresaron al camino correcto. La formación buena es mucho más efectiva que la reformación que ha de venir con un joven mal formado. Muchos dicen que la educación se da en la casa y la enseñanza académica en la escuela, y yo estoy de acuerdo. Eso es, en la casa se modelan y se educan a los niños en los principios correctos de la vida, sean morales, éticos, sociales o espirituales. A enseñarles y modelarles lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es en la casa en donde, aprovechando cada oportunidad, como nos aconsejó Moisés, eduquemos a nuestros hijos en estas áreas. Y dice Deuteronomio 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Un panorama que prácticamente nos pinta. Aprovechemos cada oportunidad que tengamos para instruirles. En el momento. Cuando cometen el error, en el momento. Cuando son rebeldes, en el momento. No esperen hasta después. No hagan amenazas. Si dicen algo, dale seguimiento. Uno de los puntos fuertes de los sabios hebreos en siglos pasados hasta la fecha siempre ha sido su insistencia sobre la educación en casa, la educación intelectual, moral, cultural, social y espiritual del niño por los padres. Es importante que en cada casa aprendan los niños a relacionarse correctamente con los demás, a tratar y hablar con gracia a las personas, a decir gracias y por favor, aprender a reconocer errores y aceptar corrección, como también disciplina en sus rebeliones para que enderezcan sus caminos, actitudes y acciones. Aprender a dar y recibir perdón o pedir perdón. A tratar a los mayores, ancianos y autoridades con el respeto debido y a cuidar su vocabulario, a protegerles de que no desarrollen hábitos dañinos ellos o hábitos dañinos que dañen a otras personas. Pero considerando que el libro de Proverbios se centra más en las cuestiones espirituales, es muy probable que su camino sea la senda que Dios quiere que sigan, que se explica en su palabra. Por tanto, este versículo contiene una hermosa certidumbre, y es la de que el aprendizaje bíblico en la infancia nunca se olvida por completo, permaneciendo siempre como corrector y guía en el buen camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por aquellos padres en nuestras vidas que nos instruyeron para que pudiéramos diferenciar entre el mal y el bien y seguir tu camino. Te pido por los padres que están escuchando y viendo este devocional, que obres tu gracia en ellos, derramando sabiduría y fortaleza para hacer lo mismo con sus hijos, para que se cumple este versículo del capítulo 22 de Proverbios, el versículo 6. Que así sea, en el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 10 de julio a las 19:30, 7:30 de la noche, y también será nuestro culto presencial de entre semana con la nueva serie Imitando al Maestro que estamos estudiando. Les esperamos.
Recuerden, reflexiones matrimoniales se va a llevar a cabo este próximo viernes 12 de julio a las 7 de la noche, 19 horas en el auditorio de Torrefuerte. Y el sábado 13 de julio se va a dar la conferencia magna al César y a Dios, ahí en el Salón A de Torre a las 6 de la tarde a las 18 horas para aquellos que se han inscrito. Y si no se han inscrito y quieren asistir, por favor comuníquense a las oficinas y a Alejandro Luna, que está coordinando esta clase magna que vamos a tener, muy interesante. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les esperamos. Sigan cuidándose mucho, como siempre, y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.